Bueno, vamos a empezar con el planteamiento del ejercicio de la sección 10.5 del libro de Bird, conducción de calor con una fuente de calor química. Bueno, el ejercicio plantea un reactor de cualquier combustible, el que sea, de radio R, el tubo es de negativo infinito hasta Z, ¿sí? O sea, hasta Z, que sería de Z igual a 0 hasta Z igual a L, hasta positivo infinito, ¿sí? Y este tiene una velocidad constante, ¿sí? Entonces la velocidad que entra acá es la misma que sale acá. Entonces no varía a medida que cambia la distancia, o sea, acá tiene la misma velocidad que acá, ¿sí? Entonces, y el valor de la velocidad superficial, o sea, de esa velocidad se asume como el de la velocidad superficial, que es la velocidad de flujo sobre pi r al cuadrado por rho. Bueno, como ya dije, no, también es independiente del radio, de la diferencia radial. Entonces, en todo el radio se supone que es la misma, ¿sí? La temperatura se asume independiente de R porque se asume que estas dos placas están en aislamiento, entonces la temperatura va a estar constante alrededor de todo R. Pero si se distribuye diferente alrededor que pasa Z. Y eso es lo que se quiere hallar, ¿sí? Se quiere hallar el cambio de temperatura cuando pasa la zona de reacción y cuando pasan los reactivos. Entonces pasa de acá, acá, acá. ¿Sí? Se define una variable SC, que es la velocidad volumétrica de la producción de energía acá en la zona de reacción catalítica. ¿Sí? Bueno, entonces acá define la SC, que es una eh, variable de la temperatura. Entonces depende de la temperatura. También depende de otros parámetros, pero no son calculados, entonces vamos a hacerlo solo dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Eh, este parámetro de CC1 es un valor empírico, igual que el f de theta. Ah, no, igual que la temperatura, que esa temperatura. ¿Sí? Son valores que se miden. Entonces se miden antes de entrar a los reactivos, ¿sí? Entonces son unos valores que, o sea, son constantes, pero se miden. Entonces son valores empíricos. Em, bueno, se define teta, entonces teta igual a temperatura menos la temperatura inicial, pues, menos temperatura 1 menos temperatura inicial. Sobre temperatura 1 menos temperatura inicial. Y esta temperatura T es la temperatura del fluido, más o menos. ¿Sí? Bueno, para el análisis se toma una parte del tubo, o sea, esta parte del tubo de Z, ¿sí? Con el radio R, ¿sí? Entonces se toma la longitud de delta de Z y el radio de R. ¿Sí? Entonces se lo toma dentro de la zona de reacción. Eh, bueno, el balance del flujo de energía, entonces se da que el área por el vector de flujo de energía, ¿sí? Entonces área por flujo es la energía. La energía que entra, la energía que sale, ¿sí? Entre energía que entra positiva, energía que sale negativa, ¿sí? Entonces en Z entra esta energía, como no cambia el radio, no cambia. Sí, o sea, no cambia el área. Entonces, acá es la misma, solo que en la distancia z, bueno, acá, la distancia z más delta de z. Entonces, acá es, empieza z más delta de z, sí, más o menos. Bueno, más la energía volumétrica que se genera, sí. Entonces, lo que se genera ahí dentro, que es el volumen de este cilindro por pues, la variable esta de SC. Eso igual a cero. Eh, bueno, se toma como eso, se puede asumir como un delta del vector de transporte de energía y sobre dependiendo de z, ¿sí? Entonces queda delta del vector S sobre z, porque se divide todo por esto, por el volumen del cilindro del cilindro que asumimos del análisis, ¿sí? O sea, el cilindro que estamos analizando. Bueno, entonces queda este vector, ¿sí?
este vector que ya está definido. Bueno, acá no es energía interna, sino entalpía, porque se sacó, en vez de tener el término acá pi, se cambia el término tau, que es, o sea, porque pi es básicamente eh, eh, tau más rho por... ok. Entonces se puede separar y se mete dentro de la ecuación de B y se pone rho por... O sea, se divide en rho lo que se mete, entonces queda uno sobre rho, entonces queda presión, presión más volumen acá adentro, entonces se hace como la entalpía, ¿sí? Entonces pasa de energía interna a entalpía. Bueno, eh, bueno, esto es en términos de z, entonces toca pasar este vector a términos de velocidad en z, ¿sí? Entonces queda la velocidad en z, bueno, queda este término, ¿sí? El CP, esa es la entalpía estándar, que diga, estándar, sí. Menos, bueno, este término, que es el parte del esfuerzo, y menos la Q, esta Q, que es esto, se define con la igualdad de conducción, ¿sí? Esa es la constante de conducción. Y la presión ahí está la diferencia de presión, perdón ahí. Entonces esa es el delta de presión. Está mal, está mal puesto. Bueno, no importa. Igual a esta constante que dijimos, ¿sí? Acá ya está definida. Listo. Bueno, se asume que es Bz constante, ¿sí? Entonces se pueden eliminar los términos 1, 3 y 4, ¿sí? Porque tenemos esos términos que son variables con la distancia. Entonces se dejan estos, pero se quitan los que son términos constantes, ¿sí? Todos estos son constantes, dependiendo de z, ¿sí? No cambian. Entonces solo queda el término de energía conductiva, el término de esta entalpía y el cambio de presión por el volumen, por la velocidad que diga. Bueno, y como este cambio de presión no es tan grande en lo que estamos asumiendo, entonces se puede cancelar. Entonces queda de su cero. Entonces seguimos. Y queda esa ecuación, que sería ρ por cp por velocidad. Ah, cierto. La velocidad se asume como velocidad efectiva, ¿sí? Entonces se puede asumir como la velocidad esta que definimos acá, la velocidad superficial. Se puede definir como esta, ¿sí? Entonces queda ρ por cp por la velocidad superficial, por el delta de t sobre z, igual a la conductividad, ¿sí? Más sc. Bueno, se delimitan las zonas cuando z es menor que 0, entonces da esto, con la temperatura de 1, ¿sí? Después es lo mismo, pero con la temperatura 2 y se le suma la energía generada, ¿sí? Porque ya cuando está de 0 a z y hasta L, es cuando acá es acá. Entonces acá es donde se genera esa energía, cuando se tiene que aplicar esa energía. Entonces es la energía generada que definimos acá. Esta. Y cuando z mayor que L, entonces es lo mismo que esta, pero con T3. Bueno, la condición límite de z me igual a negativo infinito. La t esta es igual a t1. En z igual a 0, t1 es igual a t2. ¿Sí? En z igual a l, entonces t2 es igual a t3. Entonces estos dos se igualan. En z igual a infinito, la t3 es finita. ¿Sí? Entonces ahí no se va hasta el infinito. ¿Sí? O sea, no sigue creciendo. Acá va creciendo, pero acá para de crecer. No sigue. Bueno, se establecen los valores dimensionales. Uy, perdón. Valores adimensionales. Z mayúscula es igual a Z sobre L.
Y n mayúscula es igual a esta SC1, o sea, por L, sobre esto de acá, ¿sí? Sobre esto de acá, por el delta de temperatura de 1 a 0, ¿sí? O sea, a la temperatura esta inicial, la temperatura que asumimos inicial ahí, ¿sí? Entonces, se ponen estas dos variables dentro de estas ecuaciones y queda así. Entonces queda z mayúscula menor que 0, delta de teta 1, este teta es este mismo, este de teta de acá, ¿sí? Se pasó todo este T1, ¿sí? Sí, bueno, con esta variable se pasó todo ese T1 al otro lado, entonces se puede hacer esta teta, se puede poner esta teta en esta ecuación, sí. Entonces, con este T2, listo. Entonces queda de teta 1, o sea, con la temperatura 1, ¿sí? Con esa temperatura 1, sobre de z, con este término adicional, igual a 0. Entonces el cambio de esto es igual a 0. El cambio de teta con respecto a cuánto está, sí, porque este de z significa cuánto está de avanzado en la distancia, ¿sí? Entonces, si es 0.1, entonces está por acá, de z, si es 0.5, entonces está en la mitad, si es 0.9, está en el 90%, está pasado el 90% de toda esta longitud, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa z, ¿sí? Bueno, el siguiente es, bueno, de teta 2, que es con la temperatura 2 ahora, sobre de z, ¿sí? Entonces, ese sí se ve cambio, ¿sí? Ese sí tiene un cambio. Negativo o positivo depende de esta n, ¿sí? O sea, depende de cómo se quiera aplicar la n. Sí, bueno, después voy a eso. Y finalmente z mayor, cuando z mayor que 1, entonces con la temperatura 3, que es la temperatura final, como decirlo, ¿sí? Ese teta 3, es el teta final. Y las condiciones límite, entonces cuando z igual a negativo infinito, entonces teta 1 igual a 1, cuando z igual a 0, entonces teta 1 igual a teta 2, estos dos términos se igualan, no es que sea igual a 1 teta 2, entonces este término se iguala con este término en z igual a 0, ¿sí? Después en z igual a 1, teta 2 igual a teta 3, entonces este término y este término se igualan, ¿sí? Listo. Entonces acá se ve la gráfica, entonces se ve que teta 1 es igual a 1, después en z igual a 0, ¿sí? Se empieza a ver el cambio, ¿sí? Acá, cuando es mayor que 0, se empieza a ver el cambio. Entonces, dependiendo, todos esos son valores de n, ¿sí? Este menos 1, este menos 2, C2, son todos valores de n, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué valor de n está, baja o sube más, ¿sí? O sea, incrementa o baja el teta, ¿sí? O sea, el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, si es menos 2, entonces va como decreciendo este teta. Si es menos 1, va decreciendo, pero menos el teta, ¿sí? Y se da que teta 2 igual a Euler a la n por z, teta 1 igual a 1 y teta 3 igual a Euler a la z, ¿sí? O sea, se ve que esta ecuación, ¿sí? Entonces, mientras más sube n, mientras más está, o sea, más avanzado uy, eso está mal, ¿qué? Uy, esto, esto es, sí, sí, esto es n, perdón, sí, ese es n. Bueno, este es n, ¿sí? Entonces, mientras más avanzado z, más cambia este teta 2, ¿sí? Entonces, como es negativo, entonces va bajando. Entonces, a la negativo n, sí, negativo 2n, o sea, negativo 2 por z, y el z va cambiando, entonces 0.1, entonces baja un poquito, 0.2 baja otro poquito, 0.3 baja otro poquito, ¿sí? Positivo, entonces sube un poquito, ¿sí? A medida que cambia este z. Pero acá ya no depende de z, entonces se queda constante. Bueno, entonces se define teta 1 igual a 1,
En la zona 2, bueno, es lo que dije del cambio, ¿sí? O sea, el cambio depende de z, ¿sí? Eso se simplifica y queda esta misma de acá. Queda esa misma ecuación de Euler a la n por z, ¿sí? Después en 3, entonces es constante. Entonces teta 3 es igual a teta 2 cuando z igual a 1, ¿sí? Entonces cuando este llega hasta 1, que es el máximo, entonces se- no solo se cambia a esta ecuación, sino que se queda constante, ¿sí? O sea, se queda constante ese teta 3. Bueno, muchas gracias.